Ahora damos paso a la primera ponencia e invitamos a aperturar el micrófono al doctor Héctor Cisneros Velarde. La primera ponencia se titula Innovaciones para contribuir con el sector forestal en la Amazonía peruana, a cargo del doctor Héctor Cisneros Velarde. La experiencia profesional del doctor Cisneros comprende aspectos tanto técnicos como gerenciales del desarrollo rural integral, promoción del medio ambiente, forestería e inclusión social, desde lo comunal, local y subnacional y andino hasta lo global. Su liderazgo ha sido ejercido desde instituciones públicas, empresas privadas, ONG e instituciones internacionales orientado a resultados. Durante los últimos 35 años se ha desempeñado como docente, investigador, empresario, consultor, gerente y director. Sus responsabilidades han incluido diseño, planificación, negociación, financiamiento, dirección estratégica y relacionamiento institucional, entre otros. Desde octubre del 2018 hasta marzo del 2024 fue director del proyecto USAID ProBosques, financiado por USAID y NORAD, liderando un consorcio para fortalecer la sostenibilidad, legalidad, competitividad, rentabilidad e inclusión en el sector forestal de la Amazonía peruana. Les hacemos recordar que pueden hacernos llegar sus preguntas de la ponencia vía Facebook para que al final de la ponencia sean respondidas por el expositor. Bienvenido, doctor Héctor Cisneros. Puede iniciar su exposición, para la cual tiene 30 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores. Es un placer estar acá con ustedes en esta casa tan querida. Así que empezamos con la presentación, titulada Innovaciones para contribuir con el sector forestal en la Amazonía peruana. Entiendo que Elizabeth iba a pasar los slides. Sí, ese es un título porque básicamente esto es un proyecto que ha tenido muchas innovaciones de tipo adaptativo, tanto en el qué se ha hecho como en el cómo se ha hecho. Y quisiera llamar la atención solamente a las oportunidades de investigación práctica que ustedes podrían visualizar. Creo que es una fuente muy importante como un mecanismo de articular demanda con oferta de investigación. El desarrollo de la presentación tiene una introducción y básicamente se basa en el proyecto ProBosques que terminó hace unos meses, que es básicamente promoción de bosques sostenibles, rentables e inclusivos en la Amazonía peruana. Y vamos a tener algunos logros puntuales, lecciones aprendidas y reflexiones finales. Siguiente, por favor. Bueno, algunos antecedentes: un proyecto de 5 años y medio, de 25 millones con el apoyo de USAID y NORAD. 3 oficinas en la Amazonía, que son las que proveen el 97% de la madera en el país, aparte de Lima. Y hay una combinación de empresas, una de Estados Unidos que lideró, Tetra Tech, pero aportando cada una de las entidades, Sevia y Propurus, 2 ONGs especializadas en comunidades, y HIB Latinoamérica, una empresa boliviana para la industria forestal. Y el objetivo subyacente del proyecto es que el bosque siga siendo bosque, dándole valor en pie. Unos antecedentes que ustedes ya conocen mejor que nadie. La siguiente, por favor, que es el sector forestal. Acá solamente quisiera, aparte de las complejidades que tenemos, ya de por sí, yo diría que se mantiene las altas tasas de deforestación, una baja gobernanza todavía con poco presupuesto, y para hacer las cosas más complejas, una gran variedad de títulos habilitantes que nuestros funcionarios públicos tienen que lidiar con eso. Y por supuesto los temas de tenencia, creo que es importantísimo en el sector que se junten más las direcciones regionales agrarias con la asignación de derechos forestales.
Y finalmente mencionar que a pesar de que 60% del territorio es amazónico, solo contribuye alrededor de un 5% del PBI. Y el sector forestal un 1% más o menos del PBI. Ojo que todavía no estamos incluyendo los temas de servicios ambientales, que pueden ser muy importantes, ni los temas de ecoturismo, de productos forestales no maderables, que tienen una gran posibilidad para el desarrollo del país. La siguiente. Esto es simplemente para poner una comparación entre dos cadenas productivas en la Amazonía que emplean más o menos la misma cantidad de gente. Si bien la madera es más o menos el doble, la cadena de valor de la madera es el doble que la cadena de valor del café, en términos de valor agregado medido por la exportación, en madera se exporta menos del 10%, mientras que en el café se exporta alrededor del 90% de la producción. Ahí vemos que entonces hay una gran posibilidad como potencial para que el tema forestal, no solo madera, sino productos forestales no maderables, avance, ¿no? Entonces, el proyecto se centró en tres componentes, como ustedes verán, temas de gobernanza, competitividad y empoderamiento indígena. Básicamente, tres de los temas más importantes en el desarrollo de la Amazonía. En gobernanza forestal, trabajo con el gobierno para apoyarlos en todos los temas presupuestarios, de planificación, de sistemas de información. En competitividad forestal, trabajando con los pequeños productores, sobre todo asociados, y con los CITES. Y en empoderamiento indígena, hombro a hombro con las comunidades, pero también con una agenda forestal indígena a nivel nacional. Vamos a entrar en algunos detalles de estos tres componentes. En el componente 1, gobernanza, uno de los temas más importantes fue trabajar en el diseño y en realidad de la implementación de un sistema de información para la gestión que se llama gestión forestal. Y esto es un sistema complejo, pero muy importante, que va desde la zonificación forestal hasta la asignación de títulos habilitantes, la planificación, el plan de manejo, transporte, guías de transporte forestales que son claves, la transformación y el comercio. Ya se imaginan ustedes el esfuerzo que esto puede conllevar, pero el resultado final sería la trazabilidad para la integración desde el bosque hasta el mercado, y esto requiere una interoperabilidad con al menos 15 agencias de gobierno, o sea, SUNAT, SUNARP, DICAPI, etcétera, RENIEC, para que todo pueda estar interconectado y en línea. Esto es importante mencionar que han habido otros esfuerzos anteriores, pero creo que en este caso el liderazgo y la apropiación por parte del CERFOR y de las autoridades regionales hacen que esto ya sea irreversible. Siguiente, por favor. Se brindó asistencia técnica al CERFOR y a las autoridades forestales, pero creo que es importante no centrarse en el desarrollo informático solamente. O sea, un sistema de información no lo hace todo. Requiere de las condiciones habilitantes o los building blocks. Por ejemplo, hemos tenido que trabajar mucho con el CERFOR en el desarrollo regulatorio, definiciones, por ejemplo, qué cosa es un producto primario, secundario, guías, protocolos, libros de operaciones, resoluciones de diferente tipo, cómo se pueden acortar las brechas para los puestos de control estratégico. Todo el tema de planificación y financiamiento público para justamente obtener recursos del MEF. Hay que saber hacerlo, hay que tener gente especializada, ¿no? Y tener un plan de implementación que sustente esos pedidos de fondos, de demandas adicionales, proyectos públicos, etc. La gestión de la información
que está desordenada y esparcida en una cantidad grande de ODEs, oficinas descentralizadas, colectar, registrar, transformar, organizar, sincronizar e interoperar toda esa información. Y finalmente el desarrollo informático, que requiere un mapeo de procesos muy detallado, el desarrollo informático propiamente dicho, con realmente un ejército de programadores y diseñadores, y finalmente los tests o los ensayos o pruebas internas y en campo con los usuarios finales del sistema. Siguiente. Acá lo que mencionaba, nuestros funcionarios tienen que tratar con una fuente muy grande de información que felizmente hoy ya está digitalizada, pero se hizo un estudio de unas 30.000 guías, que era el 100% de las guías del Perú, para ver qué es lo que estaba pasando. Una línea base muy importante, pero hubo que digitalizar alrededor de 30.000 guías. Y como ven ustedes, los funcionarios tienen que tratar con fuentes de suministro de madera de diferentes sitios. El siguiente, por favor. La chata es otra de las fuentes. Ahí vemos especies distintas de diferente diámetro. Seguramente si comparamos esto con años anteriores, vamos a ver que los diámetros en general han disminuido, cosas que tienen que ser controladas también a través del libro de operaciones, y todo el tema de control y gestión, ¿no?, de la información para poder gestionar bien los bosques. La siguiente. Bueno, y también el tema de las especies que pueden flotar y que pueden ser amarradas, y los pequeños productores o comunidades las transportan también a los centros de transformación. La siguiente, por favor. Y por supuesto, ya los temas de gabinete, pero mucho trabajo en ensayos de cómo el sistema va funcionando todo el tiempo, por varios años, ensayos internos y de campo, para el desarrollo del sistema de información, sobre todo con los usuarios finales. Ya están en funcionamiento diferentes aplicativos, y las concesiones forestales, que son las más avanzadas en este campo, son las que más están utilizando este sistema, aunque también algunas regiones también. Siguiente, por favor. Este componente de competitividad fue, digamos, muy satisfactorio, muy novedoso, porque se trabajó con los CITES forestales, que no estaba contemplado trabajar en esa magnitud con ellos, y realmente fueron un aliado importantísimo del proyecto. Se trabajó para que los propios CITES puedan atender, además, pequeñas empresas y asociaciones. Entonces hubo ahí un ganar-ganar. Se brindó asistencia técnica integral, ya no solo en industria forestal, sino en el manejo forestal, porque ya los CITES pueden entrar al bosque, en toda la parte de valor agregado y afilado de sierra, secado, promoción de especies menos conocidas, etcétera. Compras públicas muy importantes. Se logró llevar al Estado a la compra de mobiliario escolar, a la compra de harina de castaña para desayunos escolares, y el catálogo online de Perú Compras, para que las instituciones públicas puedan comprar productos forestales de origen legal. Y finalmente el financiamiento público. También por primera vez se lograron créditos de agrorural en productos forestales diferentes a la madera. Se llevó a Innovate Procompite para fondos públicos competitivos al sector forestal, y se trabajó mucho en proyectos de inversión pública para diferentes temas, pero en este caso para la modernización, por ejemplo, del taller de afilado, una herramienta tan importante para la productividad en el sitio forestal Pucallpa.
Uno de los grandes retos es la replicabilidad y escalabilidad entonces de estos niveles. Acá este es un ejemplo del trabajo con los CITES forestales, abajo el antes y el después del taller de afilado, con un proyecto de inversión pública que se logró. Debo decir que esto es un tema muy importante, conocer cómo funciona el MEF, cómo funciona las brechas que se requieren llenar para poder conseguir fondos públicos. Pero hubo también el tema de acreditación a través de la certificación forestal, que ahora lo hacen los CITES forestales, en trabajo con motosierra, pero en ubicación, por ejemplo, muy importante para la trazabilidad, tanto en el patio de trozas como en el patio de madera, calibrado de volantes, afilado de sierras, valor agregado en general. Y es importante mencionar que a medida que uno va avanzando, se requiere asistencia técnica más especializada. Cada vez más, porque si uno va entrando a un campo, por ejemplo, acabados, y termina siendo el acabado, digamos, más detallado, tiene que ser un especialista. Entonces, hubo muchísimo de asistencia técnica de corto plazo en el proyecto. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de un trabajo con una asociación AIMPA de pequeños productores en Aguaitía, que cada uno tenía su propia empresita, pero se asociaron para trabajar en el tema de puertas sólidas de madera, de especies menos conocidas que abundan en el bosque y le pueden dar valor al bosque, pero también llevándolos a las diferentes ferias donde pueden promover sus productos, acceso a financiamiento, sobre todo a través de los planes de negocio, donde ellos ponen su contraparte, temas de marcas registradas también, para que se puedan posicionar en el mercado, y muy importante, se trabajó creando, junto con el CERFOR y con los municipios, 4 bosques locales, que es una nueva categoría de título habilitante para que los pequeños productores puedan tener acceso directo al mercado y puedan estar integrados en la cadena. Siguiente, por favor. Y mencioné las compras públicas, pero esto es un legado también del proyecto, porque ahora los BORES pueden emitir regulaciones para promover el uso legal de madera en sus regiones, y pueden y hacen planes para escalar estas regulaciones a nivel nacional. Es muy importante mencionar que el proyecto tuvo más de 30 publicaciones, digamos, pero más de 100, digamos, reportes, ¿no? Todo eso está en el repositorio del CERFOR, pero que queremos es una fuente muy valiosa de información. Y en el tema de compras públicas también se lograron 32 productos de madera legal, incluidos en este catálogo online, $2 millones para 19 MIPES. Hoy nos hemos enterado esta semana que ya ese catálogo tiene 230 millones de soles en ventas. O sea que es algo que realmente apoya a la economía local. Y hubo que, por supuesto, entrar al desarrollo de nuevos estándares nacionales para puertas sólidas de madera, porque uno no puede entrar solamente al tema al tema técnico productivo, sino también a temas como estándares, como organización, como trabajo directo con los empresarios, ¿no? Y sobre todo, conocer bien de adentro cómo funcionan los flujos de información y de decisiones en cada gobierno regional. Y cada gobierno regional es distinto, ¿no? Así que eso es un reto siempre para cada proyecto. Siguiente, por favor. Mencioné la castaña, que es por primera vez un producto del bosque en pie, digamos, sostenible, es usado para darle mayor valor al bosque en pie y con un importantísimo mercado potencial. Acá la harina de castaña se mezcla con harina de plátano para desayunos escolares. Esto también requiere un trabajo muy intenso
para pasar todas las pruebas, pero después puede tener un mercado muy importante en todo el sur del país. El siguiente, por favor. Y por supuesto con la economía local. Acá no voy a entrar en los detalles, pero sí puedo decir que las diferentes regiones tienen diferentes niveles de compromiso con el tema de compras públicas y los CITES, que están realmente muy innovadores y trabajando muy bien, se han convertido en agencias coordinadoras que brindan asistencia técnica y supervisan el cumplimiento de las órdenes de compra. De hecho, se han convertido también en asistencia técnica a las autoridades regionales forestales, a los GORES. El proyecto contribuyó a fortalecer los vínculos, que a veces las entidades no están articuladas, pero los proyectos pueden externamente, a través de temas de evidencia técnica, etcétera, articular gobiernos regionales, al CERFOR, al MEF, al Ministerio, por ejemplo, de Educación, que es quien tiene que ver con el horario escolar, y agencias de promoción comercial como Mi Perú produce en apoyo a las compras públicas. Y la asistencia técnica, arriba a la derecha, que se brindó fue análisis de oferta y demanda, diseño y presupuesto de los productos. Ojo que ahí es importante acá mencionar que finalmente se valora no solamente el precio, ¿no? Porque si no podría ser pues fierro y melamine, sino que acá hay un tema de promover la economía local, pero además valorar los servicios ambientales de mantener el bosque en pie a través de darle valor. Bueno, y se trabajaron los vínculos comerciales entre oferta y demanda y hacer un due diligence para que se concrete justamente la compra. El siguiente, por favor. Procompite, como mencioné, donde los pequeños productores ponen su contrapartida, y Agroperú con créditos bancarios se inició con productos forestales no maderables en Madre de Dios, pero ya hay un compromiso para 14 productos a nivel nacional. Y como mencioné, el catálogo de compras públicas, una herramienta importantísima para lograr la dinamización de la economía local a través de el comprador más grande que puede ser el Estado para pequeños productores. La siguiente. Y finalmente, el componente de empoderamiento indígena se trabajó en el campo en 31 iniciativas de manejo de recursos naturales, con 16 comunidades que tuvieron sus comités de control y vigilancia formalizados, muy importante. Todo lo que se hizo fue a través de formalización, capacitación y equipados, y además articulados con las mesas regionales de control y vigilancia, porque eso para dar un soporte institucional, ¿no? Que las comunidades no estén solas en esto. Y por supuesto el tema de seguridad jurídica, que es clave. Pero sabíamos que trabajando con 16 comunidades podemos tener un impacto local, pero además con la evidencia de que la mayor cantidad de madera o el título habilitante que provee más madera eran las comunidades, según nuestros estudios, y después corroborados con OSINFOR, etc. Se trabajó una agenda forestal indígena de manejo forestal comunitario, para relevar justamente la importancia de las comunidades en el tema forestal. Y esto se logró y tiene elementos como el apoyo público para manejo forestal comunitario, mejores condiciones para negociación de las comunidades con terceros a través de capacitación, y que los terceros no desaparezcan después de que han incumplido el plan de manejo forestal y las comunidades son las multadas. Y se fortaleció y se sigue fortaleciendo la sostenibilidad de los comités de control y vigilancia porque se formalizaron. Y finalmente hay un pedido de financiamiento público para regentes de manejo forestal comunitario como parte de la... Esto continúa y el CERFOR ha creado una unidad funcional de manejo forestal comunitario justamente para atender esta agenda. La siguiente, por favor.
Acá simplemente para mencionar que no, cuando hablamos de servicios ecosistémicos o temas forestales, yo creo que hay que hablar en la integralidad de lo que provee el bosque, incluyendo temas de pesca, como vemos acá, y enriquecimiento con el bijao, ¿no? Y especies maderables valiosas. La siguiente, por favor. Esto es parte del tema pesquero, muy importante, donde trabajó el proyecto en el ACR y Miría, donde se apoyó juntamente con el CITE pesquero, ¿no? Hay que hacer un programa, un PROMAPE, un programa de manejo pesquero, donde, al igual que cualquier otro recurso natural, tiene que ser medido, no puede ser depredado, tiene que saberse, en este caso, dónde se puede pescar, qué especies, de qué tamaños, en qué volúmenes, en qué estación, etcétera. Todo eso se logró para justamente que las comunidades puedan tener una pesca sostenible. La siguiente. Y además, bueno, hubo equipamiento para no solo valor agregado, sino el tema de la cadena de frío y el transporte. Acá hemos sabido también que el CITE está, o los CITES en general, están trabajando ya en temas de el biobote, ¿no? Diseñado especialmente para tener cadenas de frío, y probablemente no solamente para el tema pesquero, sino también para, por ejemplo, harina de aguaje u otros productos que son perecibles. La siguiente. Esto fue una gratísima sorpresa, por lo menos para mí, de ver el tema de pesquería ornamental, cómo puede eso realmente convertirse en una fuente de ingresos tan importante. Los mercados de Asia, que requieren de especies, y esto es en las cuencas del río Tapiche y el río Blanco, súper alejadas de Iquitos, pero que haciendo un buen trabajo se reduce la mortalidad y morbilidad de los pequeños peces, pero que tienen un valor altísimo en el mercado y pueden ser realmente una fuente muy importante de ingresos para estas comunidades. No se verán los peces como en National Geographic porque son aguas turbias o oscuras. Sin embargo, son ecosistemas que tienen miles de años y efectivamente hay un recurso hidrobiológico ahí que no se conoce poco, pero tiene un gran potencial. Y les recomiendo ir al acuario que está en construcción, o por lo menos está del año pasado, en Iquitos, para ver justamente estas especies de peces ornamentales. Y finalmente acá el tema del aguaje, que muchos ya conocen, que se está trabajando en forma sostenible a través de subidores y la venta en los mercados de las ciudades. La siguiente, por favor. En artesanas, también en la ACR y Miría, trabajando con el CITE de artesanía, acá se lograron capacitar a 150 artesanas, con además máquinas de coser, en fin, equipamiento. Pero yo diría que lo más importante es que se registraron en el CITE Artesanía y entonces ahora están sujetas a la atención, digamos, permanente del Estado peruano a través de los CITES. La siguiente. Simplemente donaciones de equipos para control y vigilancia, acá con la embajadora de Estados Unidos y el comando de Iquitos para entrega de botes y equipos. La siguiente. Los comités de control y vigilancia con un alto porcentaje de mujeres también involucradas y con equipamiento. La siguiente. Y simplemente una lámina de lecciones aprendidas en gobernanza, el liderazgo, el logro mayor, creo yo, aparte del sistema muchísimo, pero que
el liderazgo de las autoridades forestales que realmente se compren el pleito de seguir adelante más allá de la vida del proyecto es fundamental. En cuanto a lecciones, adaptabilidad, se puso, perdón, puedes regresar, sí, gracias. Desde cero, se evaluó lo realizado por muchas instituciones en el pasado y se codiseñó nuevamente junto con la contraparte. Se trabajó en las evidencias de la evaluación inicial y la permanente participación y coordinación con las autoridades regionales forestales, con pruebas constantes, involucrándonos. Por eso el tema de inclusión y la sostenibilidad depende justamente de la promoción del uso y el esfuerzo que le ponga el gobierno para incrementar y sostener el presupuesto, un presupuesto dedicado a esto que sea permanente. La siguiente, por favor. En cuanto a competitividad, se fortaleció la red de CITES, se ingresó al tema de compras públicas, de financiamiento, tanto de fondos concursables como de crédito, y al catálogo online del sector, que son las tres herramientas súper valiosas. Se fortaleció las asociaciones de pequeños productores, tanto en productos maderables como no maderables, y se lograron crear 4 bosques locales. En cuanto a la adaptabilidad, el trabajo con los CITES fue clave. Cualquier proyecto por sí solo puede atender a un número muy pequeño, creo yo, de productores. La inclusión con mayor llegada tanto a mujeres indígenas como a pequeños productores, justamente a través del CITE y en toda la cadena productiva. Y el foco en las MIPES, promoviendo el empoderamiento y el valor al bosque, que termina siendo un tema clave para la conservación del propio bosque. La siguiente. Y en los temas con trabajo con organizaciones indígenas, un logro, mencioné la Unidad Funcional de Manejo Forestal Comunitario en el CERFOR, en la creación de esta agenda forestal indígena en apoyo a IDC, PACONAP, mucho trabajo con ellos que finalmente firmaron convenios con el CERFOR y con OSINFOR. Y esto no lo he mencionado, pero se logró diseñar un índice de empoderamiento indígena al principio del proyecto, con alrededor de 20 indicadores en diferentes categorías: gobernanza, territorio, articulación, etc. Y se midió esto antes y después del proyecto, logrando un incremento del 53% en el índice de empoderamiento. Acá la adaptabilidad hizo que nos metiéramos no solamente a trabajar en el campo con un número de comunidades, sino una ambición de expandir los esfuerzos diseñando la agenda forestal indígena. Y bueno, la evidencia, creo que fue importantísimo el estudio inicial de dónde sale la madera. Y se tuvo que ir guía por guía a escanear 30.000 guías en todas las OEs de la Amazonía. Y ahí salió que la mayoría de la madera provenía, en cuanto a las guías, de las comunidades, más incluso que de las concesiones. Entonces, había que trabajar mucho más entonces en el tema de legalidad con las comunidades, porque de hecho había sobre todo mucha ilegalidad y empresas que desaparecían, ¿no? Y que no estaban visibles como debieran y asumir sus responsabilidades si es que no cumplían con el contrato y dejaban solas a las comunidades cuando en realidad debería ser una responsabilidad solidaria. Y finalmente la sostenibilidad tiene que ver con esta unidad funcional en el CERFOR y la suscripción de estos convenios que he mencionado, que elevan el tema de manejo forestal comunitario al nivel que se merece.
Y allá a la derecha vemos el tema de una de las publicaciones, que es la participación de las comunidades nativas en la cadena de valor de la madera y el sector forestal en la Amazonía peruana. La siguiente, y creo que esta es, me parece la última. Sí. A ver, algunas reflexiones que me gustaría dejar. Hay muchísimas, y de hecho hay un documento de lecciones aprendidas bastante grande. Eh, se pueden hacer cosas y hacer una diferencia y generar impacto con las estructuras y los fondos que ya tenemos. No tenemos que inventar nada nuevo, ni necesariamente para todo tenemos que traer dinero, digamos, de la cooperación o de estos grandes fondos. Acá el proyecto ha trabajado básicamente con fondos públicos, pero hay que saber y trabajar de la mano con los gobiernos regionales, con las autoridades forestales, con el MEF, y en compras públicas es un caso pues particular porque de hecho, como decía, los flujos de dinero y de decisiones en cada región pueden ser distintos. Para que el gobierno regional compre, de repente lo hace a través de un ONCODES o a través del Minedu o directamente, ¿no? Entonces, hay que estar ahí. No es suficiente entrar al tema técnico, ¿no? Bueno, las formas de agregar valor a los bosques, como hemos visto, hay muchas. Lo ideal sería, lógicamente, que sean más integradas, ¿no? Que donde haya madera también puedan haber productos forestales no maderables, que pueda haber ecoturismo, que pueda haber el tema de bonos de carbono, que no se ha tocado en este proyecto, pero que justamente le dan valor al bosque. La generación de confianza para cualquier proyecto es clave, ¿no? Si el personal, la contraparte, llámese comunidad, pequeños productores, el Estado, no confía en el funcionario de un proyecto, no se va a lograr nada. Y eso toma tiempo. Por eso es que creo que los proyectos tienen que tener o más tiempo o tener un periodo de generación de confianza donde te vas a equivocar de todas maneras y no produces los resultados al principio, pero después es muy rico en resultados, entonces hay como una curva ahí que creo que hay que trabajarle y repensarla. La evidencia ha sido clave para apoyar al proyecto en los temas técnicos y marcar el rumbo y la asistencia técnica especializada, la coordinación permanente para la apropiación y el liderazgo de las autoridades. El proyecto en este caso tuvo muchos, por lo menos 2 veces al año, ejercicios de pausa y reflexión, que ayudó a ver, estamos bien, estamos acá no tan bien, qué cosa hay que hacer, seguimos esta línea, no seguimos la otra, etc. Y asumir los cambios políticos y los peores escenarios. Hemos tenido la pandemia, pero hemos tenido creo que 8 o 9 diferentes directores ejecutivos del CERFOR y diferentes gobernadores y autoridades regionales forestales, y la única respuesta que tengo para eso es hay que estar ahí y estar ahí. Mencioné los proyectos de largo plazo, ¿no? 5 años se queda corto, sobre todo que si es que viene después una etapa de brecha y empieza otra vez un proyecto, ese nuevo proyecto va a tener que tener también una etapa de generación de confianza. Y ojalá los proyectos tuviesen un presupuesto para hacer una evaluación post-proyecto, después de 2, 3 años. Bueno, ¿qué ha pasado con las cosas que se dejaron ancladas, ¿no? Que debían ser sostenibles? Definitivamente en el país necesitamos una mayor prioridad en el sector. Esto es un tema muy complejo. No existe todavía una visión común. Si uno conversa con la Dirección Regional Agraria de una región X, no están articuladas, por ejemplo, con las gerencias forestales, y para escalar en los temas de tenencia, cambio de uso, enfoque de paisajes, se requiere una visión conjunta y una articulación mucho más estrecha. La comunicación y las plataformas creo que son muy importantes para la sensibilización de la población.
Hoy en día parecería que las plataformas están teniendo hasta más legitimidad que los propios integrantes de la plataforma. Las plataformas no tienen personalidad jurídica. Es un fenómeno interesante, pero que es un reflejo de la sociedad civil. Y finalmente, dado que esto es un tema de investigación para el desarrollo en este foro, me parece que mencioné al principio que la importancia de los mecanismos de acercar la oferta de investigación o la demanda de investigación en realidad con la oferta, articularla. Y creo sinceramente que los proyectos como este y los demás pueden ser una fuente muy importante de dónde están los problemas, qué cosas se podría investigar o pueden ser sujetas de investigar para avanzar en esto. Hemos tenido, por ejemplo, reuniones con las direcciones generales también, por ejemplo, del CERFOR. Ahí tienen problemas todos los días. Hay algunas cosas que podrían ser interesantes y sujetas de investigación. Más allá, digamos, de la investigación básica que también se requiere, ¿no? Pero esa es una reflexión que me gustaría dejar, que se puedan acercar los investigadores a los proyectos o cuando están y puedan apoyar a través de tesistas o de repente pueden ser algunas cosas muy puntuales y muy cortas en los proyectos que podrían tener para este tipo de cosas. Y la siguiente, creo que es la última ya. Muchas gracias. Estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Cisneros. Agradecemos su participación, que nos haya mostrado que se puede lograr avanzar en el desarrollo sostenible amazónico cuando se produce el trabajo conjunto entre el gobierno y las entidades de desarrollo, así como las del sector privado, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y comunidades nativas. Pasamos a algunas preguntas, si tienen los que nos están viendo por Facebook Live. Pues hay una pregunta, doctor Cisneros, que es referente a lo que mencionó, a proyectos de largo plazo y la evaluación post-proyectos. Generalmente, pues lo que me dicen es que en la realidad de los proyectos, lamentablemente, en la mayoría que se ven, es que acaba el proyecto y las mismas comunidades son muy pocos los que continúan haciendo sin el financiamiento que se les da del proyecto. ¿Cómo cree que sería usted una forma de poder, pues digamos, romper esta brecha que hay de los seguimientos o de que los trabajos continúen luego de que se acabe la inversión de los proyectos? Sí, yo creo que hay varias cosas y las hemos hecho, pero efectivamente yo creo que el tema de post-evaluación es muy, muy importante. Una de las cosas es la formalización. Es muy importante que las iniciativas estén formalizadas, por ejemplo, los comités de control y vigilancia, que tengan un respaldo institucional, ¿no? Que tengan un carnet, que tengan una capacitación, entonces que estén articuladas a la mesa regional, y entonces tienen un sustento, porque si no van a estar aislados y su capacidad de hacer control y vigilancia va a ser mínima, ¿no? Pero en los temas productivos es lo mismo, ¿no? Entonces, formalizar, yo creo que es importante. No se podrá en todos los casos, por ejemplo, hacer empresas comunales para todo, ni que las comunidades se conviertan en empresarios todos, pero creo que hay siempre oportunidades y lo que yo creo es que hay que ir par y paso, ¿no? Si el proyecto pone X, la comunidad tiene también que mostrar un compromiso. No puede ser todo el proyecto y la comunidad recibe, porque eso no funciona. A uno le tiene que costar las cosas para que puedan ser sostenibles. Pero además tienen que haber criterios de entrada, ¿no? Y tienen que haber un mínimo de plan de cierre. Yo diría que el plan de cierre empieza el día 1, ¿no? Entonces, que es claro que el proyecto va a terminar. Entonces, ¿cómo debe terminar y con qué indicadores?
para que esto pueda seguir, ¿no? Y bueno, y que finalmente quizás trabajo con jóvenes. Me parece que es un tema importante porque las generaciones van adaptándose rápidamente al contexto y creo que el trabajo con jóvenes y con mujeres, lo hemos visto en el tema de artesanía, muy importante. Esas son mis reflexiones iniciales, pero sí, y bueno, y lo de largo plazo, a ver, yo he trabajado en muchos proyectos y ha habido siempre de todo, pero si tú tienes un proyecto, a ver, si tú tienes una cooperación que dice, tengo, lo que pasa es que no funciona así siempre, digamos, un compromiso por los siguientes 15 años, ¿no? Pero los proyectos son de 5, ¿no? Los primeros 2 años, que te puedes equivocar, que vas generando confianza, que son resultados iniciales, en realidad se complementan con los siguientes 3 años que pueden ser muy ricos. Y el último año hay pedidos enormes que te quedes, que la comunidad quiere, en fin. Pero se corta y el operador podría ganar una nueva licitación después de un par de años. Igual si es el mismo operador, va a tener que traer gente, tiene que robarse gente de otros lados, porque de todas maneras los buenos profesionales están pedidos, ¿no? Entonces, pero otra vez empieza el ciclo. Entonces yo digo, si hay una posibilidad de tener un proyecto de 8 años, al año 3 o 4 tú ya sabes si el operador es bueno, regular o malo. Y entonces, podría uno decir, vamos a añadir un componente o quitar otro, o hacer una semi-licitación, pero no perder el capital de confianza que has logrado con ciertos profesionales, ¿no? Muchas gracias, doctor Cisneros, por sus palabras. Pues le queremos recordar que después bueno, en el transcurso de los días de esta semana y la próxima se le hará una entrega de un presente que consta de productos del IRD y así como la diploma por participación en este evento.